Hola a todos, en esta ocasión vamos a hacer un preparatorio para la prueba ICFES y vamos a responder preguntas de química orgánica. He añadido una sección adicional que se llama bonus, en los cuales voy a explicar conceptos adicionales que están contenidos dentro de la pregunta. Esto para ampliar un poquito más la comprensión que ustedes tengan de química. Recuerden que este material se encuentra para su descarga en el link de la descripción. Entonces acá están las preguntas que vamos a trabajar el día de hoy en esta sesión y finalmente se encuentra su desarrollo por si tienen algunas dudas y corroborar respuestas después. Voy a guardar por aquí la ventanita, pero sigo acá con ustedes. Entonces, bienvenidos y démosle inicio a esta sesión. Les recuerdo que en el blog de ciencias tenemos otros preparatorios de ICFES, tanto de química orgánica como de química inorgánica, y preguntas referidas al tema de gases y a método científico, y otros temas de química. Recordemos rápidamente el análisis que hemos seguido hasta esta sesión. Vamos a colorear el concepto central de la pregunta de verde. Este concepto central, el ICFES le dice a usted que lo coloque en juego en un contexto hipotético. Después de eso, la pregunta le propone a usted una situación, problema o tarea, es decir, algo que usted debe resolver, que está relacionado con el concepto central directamente y con el contexto hipotético. Y es labor suya encontrar la clave o respuesta correcta. Les voy a dar 10 segundos para que ustedes congelen la imagen allá en sus casas y podamos pasar al desarrollo. Entonces aquí tenemos los conceptos centrales que están de verde y la situación problema. Me voy a permitir leer la pregunta. Dice lo siguiente: en la tabla se describen algunas propiedades de dos compuestos químicos a una atmósfera de presión. Sustancia: ácido butanoico. Segunda sustancia: agua. Acá está la estructura de cada una de las dos y acá su punto de ebullición: 164 grados centígrados y 100 grados centígrados. Acá hay que tener presente una cosa: cada sustancia tiene algo que se llaman propiedades físicas y químicas y son específicas, es decir, para estas condiciones el ácido butanoico siempre va a tener un punto de ebullición de 164 grados centígrados y el agua siempre va a hervir a 100 grados centígrados a una atmósfera de presión, es decir, no hay otra sustancia que tenga este punto de ebullición. Eso para tenerlo presente. Sigamos. Tres mezclas preparadas con ácido butanoico y agua se presentan en una recta donde los puntos intermedios indican el valor en porcentaje peso a peso, porcentaje P a P, de cada componente de las mezclas. Entonces acá tenemos las mezclas de ácido butanoico y agua. Cuando usted mezcla ácido butanoico y agua, eso da una mezcla homogénea, es decir, usted no puede diferenciar sus componentes. Acá tenemos la mezcla 1, la mezcla 2 y la mezcla 3. Para conocer el porcentaje, pues usted sencillamente se apoya en la recta. Entonces, por ejemplo, acá porcentaje de ácido butanoico para la mezcla 1 está entre 40 y 50, es decir, está en 45, porcentaje 45. Y consecuentemente esta misma mezcla en porcentaje de agua estará entre 50 y 60, es decir, está en 55, y así cada una de las mezclas que está ahí. Cuando ustedes se encuentren en una recta, si no hay fraccionamiento de esa recta, el valor que usted asume cuando el punto está en la mitad es la mitad de los dos. Eso es algo que se ve en matemáticas y en química que se llama teoría del error. Situación problema: a una atmósfera de presión, para cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico indicado en el punto 2 al punto 3, el procedimiento más adecuado es, entonces vamos a pasarlo de aquí a acá, y va a ser el porcentaje de ácido butanoico. Entonces va a pasar de 35 a 55. Resulta que el ICFES siempre le va a preguntar a usted métodos de separación de mezclas, y esta es una pregunta sobre método de separación de mezclas, es decir, usted lo que tiene que hacer es, tiene una mezcla homogénea y tiene que ver cómo la separa. En este caso, pues vamos a incrementar la concentración de ácido butanoico. Entonces usted acá le dicen, evaporaría a 100 grados centígrados, filtraría, evaporaría a 164 grados centígrados o decantaría. Como es una mezcla homogénea, pues lo más fácil o lo más razonable en este caso es separar por método de evaporación, porque decantar y filtrar se hace para mezclas heterogéneas, es decir, que tienen dos fases. Entonces aquí no aplicaría ni esta ni esta, y lo vamos a explicar después. Pero la pregunta es, ¿usted evaporaría a 100 grados centígrados o a 164? Recuerden que como es una mezcla homogénea y cada una de las dos sustancias tienen propiedades físico-químicas diferentes, cuando usted eleva el sistema a 100 grados centígrados, ¿qué pasa? Se va a evaporar solamente el agua. Si se evapora solamente el agua, el porcentaje de agua va a decrecer.
es decir, va a pasar de aquí de 65, a medida que usted va evaporando va a tener menos participación de agua, por lo tanto, consecuentemente va a incrementar la participación de ácido butanoico, pero siempre que usted lleve el sistema a 100 grados centígrados, que sería la opción A. Si usted lleva a 164 grados centígrados, pues los va a evaporar ambos, ¿cierto? Entonces se va a quedar sin nada en el L-Meyer. Además, aquí hay una información adicional. Yo siempre les digo, lean toda la información. Dice acá, evaporar a 164 grados centígrados. Observe lo que dice acá, ácido propanoico. ¿Es el mismo compuesto que les están dando arriba? No, resulta que este es el ácido butanoico, es diferente. Entonces, consecuentemente, usted tiene que evaporar a 100 grados centígrados. Cuando usted evapora, filtra o decanta, usted está haciendo un procedimiento de separación de mezclas para mezclas que tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, evaporar. Si usted evapora una mezcla, usted está evaporando una mezcla homogénea, es decir, que tiene una sola fase. Y pues usted podría separar dos o más líquidos por medio de la evaporación, o un líquido y un sólido, que es el caso del agua y de la sal. Acá se separa por calentamiento, ya que poseen diferentes puntos de ebullición, lo que les hablaba antes de las propiedades físicas y químicas de cada sustancia. Cuando usted filtra, se separan líquidos de sólidos o líquidos de líquidos. Entonces acá se separan por el tamaño de las partículas de cada uno de los componentes. La mezcla se hace pasar por un filtro que separa por tamaños. Entonces acá el papel filtro. Recuerden ustedes cuando, no sé, su abuelita prepara café en la casa, la prepara el método tradicional, entonces hay un filtro que no deja pasar las pepitas de café y si pasa el agua. Y decantar, generalmente se separan mezclas heterogéneas, es decir, que tienen dos fases, por ejemplo el agua y el aceite. Usted ha hecho el experimento en el agua y el aceite y usted ve que el aceite se mantiene arriba y el agua se mantiene abajo, ¿cierto? O cuando usted le sirve en algún caldito, entonces el caldo generalmente tiene arriba la grasa, no se mezclan. Esa es una mezcla heterogénea y se separan líquido-líquido. Se separan porque los dos líquidos no se mezclan, es decir, es heterogéneo, por ejemplo el agua y el aceite. Miremoslo acá, entonces decantar, acá tenemos una mezcla, lo de abajo es el agua. ¿Por qué queda abajo? Porque es más densa, y el aceite es menos densa, por eso queda arriba. Acá colorearon el agua de verde, le agregaron una tinción, entonces ¿qué hace? Con un embudo de decantación, usted agrega la mezcla heterogénea dentro y abre el paso del agua y deja por goteo hasta que finalmente llega acá al punto en el que comienza a salir aceite y usted cierra. Entonces acá en un vaso recolector usted que recoge el agua, que es polar, y arriba queda en el embudo la sustancia que es apolar, que sería entonces el aceite. Y filtrar, entonces se hace pasar por un filtro una mezcla. Entonces acá el señor tiene una Coca-Cola y se hace pasar por un filtro, y ese filtro lo que hace es dejar acá la cola y acá deja pasar el agua, ¿sí? Este también es un ejemplo de filtración. Entonces un filtro especializado que solamente deja pasar el agua y no deja pasar la cola, que es lo que tiene la Coca-Cola básicamente. ¿Listo? Aquí hay que tener presente también que existen filtros muy especializados. Por ejemplo, los filtros que se utilizan en salud, que se llaman filtros EPA. Los filtros EPA son tan finos que solamente dejan pasar el aire y filtran cualquier sustancia o impureza del aire. Por ejemplo, limpian virus, limpian bacterias, limpian de esporas. Entonces, por ejemplo, cuando se van a hacer medios de cultivo, el filtro EPA lo que hace es hacer pasar el aire por ese filtro y todas esas pequeñas partículas quedan atrapadas en el filtro. Entonces, cada vez que ustedes vean filtrar, usted lo asocia al filtro por el cual se hace pasar la mezcla y se obtiene generalmente en el filtro que ha atrapado una sustancia y abajo en el vaso colector quedará atrapada la otra sustancia. Del contexto hipotético de la pregunta anterior había otra pregunta, pregunta 2. Entonces les doy el tiempo para que ustedes la lean o congelen la pantalla y pasamos a responderla. Entonces acá tendríamos la situación problema y un concepto adicional que sería concentración de la solución. Dice la situación problema: para las condiciones que ya vimos anteriormente, para cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico indicada en el punto 1 al punto 2, lo más adecuado es, ojo, porque aquí ya no les están preguntando por método de separación de mezclas, sino por concentración de una solución. Y vamos a pasar del punto 1 de ácido butanoico, es decir, 45, lo vamos a pasar al punto 2, es decir, a 35. Es decir, ¿usted qué haría? Es decir, va a disminuir la participación de ácido butanoico y va a aumentar la del agua. Esta es una pregunta referida al tema de soluciones.
no al de separación de mezclas. Por lo tanto, decantar no, porque ya lo vimos porque no es una método de separación de mezclas heterogéneas, esta es homogénea. Filtrar, pues tampoco, porque usted no va a separar ni una ni la otra. Y evaporar, ya lo vimos que no, porque si usted evapora el agua lo que hace es subir la concentración de ácido butanoico, y en este caso lo que tenemos que hacer es bajarlo. Entonces, por lo tanto, por descarte usted lo podría analizar, sería agregar agua. Si usted agrega agua, lo que va a hacer es aumentar la participación del agua en la solución, es decir, lo va a incrementar. Por lo tanto, la del ácido butanoico tendría que disminuir, es decir, la vamos a pasar de 45 a 35%. Es decir, la respuesta correcta acá sería adicionar agua. Bonus, como el tema referido de la pregunta anterior son soluciones, entonces una solución básicamente es una mezcla homogénea y está compuesta por algo que se llama soluto y algo que se llama solvente. Generalmente el solvente diluye al soluto, o lo que es lo mismo, el soluto se diluye en el solvente. Derivado de esto existirían entonces tres tipos de soluciones. Una solución que se llama no saturada o insaturada, en la cual la solución, que es la mezcla homogénea, tiene la capacidad de diluir más soluto, es decir, usted le puede agregar más soluto y se diluye. Existe otro tipo de solución que se llama saturada, en la cual la solución alcanzó su capacidad máxima para diluir soluto, es decir, a esto usted ya no le puede agregar más soluto porque no lo puede diluir, entonces se encuentra como full. Y otro tipo de solución llamada sobresaturada, en la cual se ha vencido la capacidad máxima para diluir más soluto y el soluto sencillamente se queda en el fondo. Por ejemplo, estos son ejemplos clásicos de cuando se diluyen sales en agua. Las sales tienen una capacidad máxima de ser diluidas por el agua, y cuando el agua alcanza su capacidad máxima, pues sencillamente lo que se hace es decantar. Hay una característica muy importante, y es que la solubilidad de una solución aumenta con la temperatura. Es decir, por ejemplo, yo tengo esta solución acá y podría diluir esta cantidad de sal, si fuera sal, si lo colocara bajo calentamiento. Si lo coloco bajo calentamiento, las moléculas comienzan a moverse más rápido y esto se puede diluir. Consecuentemente, con esto tendríamos que algunas preguntas ICFES les van a colocar a analizar curvas de solubilidad. Entonces miremos en el eje de las X, temperatura en grados centígrados. Acá se va incrementando la temperatura de la solución y acá se va a analizar la solubilidad en gramos de sal en 100 gramos de agua. Esto nos lleva consecuentemente a analizar las curvas de solubilidad de ciertas sales. Entonces, ¿qué es toda esta información que usted tiene acá? Usted lo que tiene que hacer es, cuando le pregunten por una sal, usted lo ubica y mira la recta. Y si usted encuentra un punto justo en la recta, esa será una solución saturada. Si encuentra el punto por encima de la recta, será una solución sobresaturada. Y si encuentra un punto por debajo de esa recta, será una solución no saturada. Por ejemplo, le dicen a usted, a 90 grados centígrados, 30 gramos de sulfato de cerio, que es esta molécula de acá, ¿cómo se encuentra en una solución? ¿Saturada, sobresaturada o no saturada? Entonces usted mira la curva. Como este punto, que es este de aquí, que yo llamé 1, que son 90 grados centígrados y 30 gramos de la sal en 100 gramos de agua, como se encuentra por encima de la recta, será una solución sobresaturada. Es decir, el agua no alcanza a diluir totalmente el sulfato de cerio, ¿sí? Por ejemplo, si otra pregunta le dice 30 gramos de cloruro de sodio, 30 gramos, entonces acá tendríamos 30 gramos de cloruro de sodio, sería la sal de cocina, esta de acá, se encuentra a una temperatura de 60 grados centígrados. Indique por favor si es una solución saturada, sobresaturada o no saturada. Entonces usted mira acá, como el punto se encuentra por debajo de la recta, usted entenderá que es una solución no saturada. Por ejemplo, otra pregunta, le dicen a 10 grados centígrados 80 gramos de nitrato de sodio, ¿cómo se encontrará una solución? Como ese punto se encuentra justo en la recta, se encontrará saturado, no se encuentra ni por arriba, que es sobresaturado, ni por abajo, que sería no saturado. Entonces, como se encuentra justo en la recta, será una solución saturada. Entonces acá tendríamos tres ejemplos. Para el primer caso sería una solución sobresaturada, sulfato de cerio. Para el caso 2, que nos están preguntando por la sal de cocina, 60 grados centígrados, 30 gramos. Como se encuentra por debajo de esa curva, será solución no saturada. Y aquí en el nitrato de sodio será una solución saturada porque está justo en la recta.
Pregunta 3. La siguiente gráfica representa una molécula de adrenalina, que es la molécula que nos prepara para la acción, ¿sí? Entonces, cuando usted sufre algún susto y a usted se le acelera el corazón, es debido a que sus glándulas suprarrenales liberan esta hormona. Entonces, a usted se le acelera el corazón, su pupila se dilata, sus músculos se llenan de oxígeno, por si hay que hacer muchísima fuerza, por ejemplo, en el comportamiento de escape y huida o de enfrentar alguna situación de peligro, es la hormona que se libera. Situación problema. De acuerdo con esta se puede establecer que las funciones orgánicas presentes en la adrenalina son. Ojo acá porque esta es una pregunta que pues contiene un conocimiento adicional. Entonces a usted le toca estudiar que las funciones químicas. En este caso, este anillo que se encuentra acá, cuando tiene un OH, se llama fenol. Entonces acá tenemos un benceno, que es este de acá, pero cuando tiene OH se llama fenol. Entonces miremos la que tiene fenol, fenol acá y fenol acá. Descartada la B y la C. Dentro de las funciones químicas orgánicas, la más sencilla es el alcohol. Entonces es una cadena que está con un grupo OH, sería acá esta de acá. Y finalmente, cuando usted vea nitrógeno unido a carbono y a hidrógeno, esa es una función amina. Por lo tanto, las funciones químicas que están presentes acá son fenol, alcohol y amina. Lo que les digo a ustedes, esta es una pregunta que a usted le toca tener conocimiento de los grupos funcionales, y acá es donde viene el bonus. Entonces acá los hidrocarburos son compuestos de carbono que tienen hidrógeno y carbono. Entonces acá los más sencillos son los alcanos, que tienen enlace sencillo de carbono a carbono, los alquenos, donde hay dobles enlaces de carbono a carbono, alquinos, donde hay triples enlaces de carbono a carbono, y otros grupos que se llaman aromáticos, que vimos en la molécula de la adrenalina. Esos dobles enlaces que presentó la adrenalina básicamente se representan con un circulito dentro que se llama enlace de resonancia, es decir, esos dobles enlaces están saltando de un átomo de carbono al otro, pero resulta que este aromático, cuando tiene un OH, se llama fenol. Entonces esos son los compuestos orgánicos que tienen carbono e hidrógeno. Cuando usted le agrega oxígeno, encontramos las funciones entonces oxigenadas, dentro de las cuales está el alcohol. Entonces acá, este R representa una cadena de carbonos, puede ser una cadena de 1, de 2, de 3, de más carbonos, y finalizaría con OH, grupo funcional, alcohol. Los éteres tienen una cadena a un lado y otra cadena al otro lado, y el oxígeno, recuerden que tiene la capacidad de hacer dos enlaces, entonces metido entre una cadena, como interrumpiendo la cadena, encontraría un oxígeno. Función, éteres. Los aldehídos en un carbono terminal, es decir, acá está la cadena de carbonos, porque acá está el R, 1, 2, 3, 4, todos los carbonos que ustedes quieran, en un carbono terminal tiene doble enlace hacia oxígeno y un enlace hacia el hidrógeno. Recuerden que el carbono tiene la propiedad de hacer hasta 4 enlaces covalentes. Esto lo vimos en una clase que se llama tetravalencia, que también hay un video en el canal. ¿Listo? Las cetonas, ¿cómo son las cetonas? Igual, en una cadena de carbonos hay un carbono de toda esa cadena en la mitad o en el intermedio de esa cadena, donde realiza doble enlace hacia un oxígeno. Los ácidos carboxílicos, igual una cadena de carbonos, acá está la R que representa la cadena de carbonos y termina en doble enlace hacia oxígeno y un enlace hacia un OH. Ácidos carboxílicos. Y los ésteres finalmente es una cadena de carbonos, tenemos un carbono que hace un doble enlace hacia un oxígeno, este mismo carbono hace un enlace hacia otro oxígeno y acá continúa otra cadena de carbonos, ésteres. Finalmente, las funciones nitrogenadas encontramos las aminas, básicamente es nitrógeno e hidrógeno, puede ser en cualquiera de estas tres representaciones de acá. Las amidas tienen, aparte de esto, tienen oxígeno, y los nitrilos, un carbono tiene triple enlace hacia un nitrógeno. Yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, los que quieren entrar a la Universidad Nacional, es indispensable la función memoria, es decir, usted tiene que memorizarse ciertos tipos de información y también para el aprendizaje, es decir, usted tiene que manejar algunos contenidos de memoria. Siguiente pregunta, 10 segunditos para que ustedes la congelen, la lean y la analicen y ya vamos a analizarla. La producción de dióxido de carbono, CO2 y agua se lleva a cabo por la combustión del propanol, la ecuación que describe mejor este proceso.
Entonces acá usted tiene que manejar ecuación química y también hacer relación a la combustión. Ya les voy a pasar a explicar eso. Entonces, como dice produce, pues usted se para acá en la flechita y todo lo que encuentra después sería lo de la respuesta. Dice que se produce dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, acá la opción A tiene dióxido de carbono y tiene agua. Usted podría inclinarse fuertemente por la A, pero resulta que usted tiene que tener en cuenta la combustión. Acá la opción correcta es la B por lo siguiente, ya les voy a explicar. Tenemos el combustible, pero resulta que el combustible necesita de algo que se llama comburente, y el comburente por excelencia es el oxígeno. Si no hay comburente, no hay combustión. O usted puede tener mucho comburente, pero si no hay combustible, no hay combustión, que es el concepto central de acá. Y produce CO2 y agua. Estos numeritos que están antes de cada compuesto, por ejemplo acá del oxígeno, son las moles que requiere la ecuación. Por ejemplo acá, una mol de propanol reacciona con 4.5 moles de oxígeno para producir 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Entonces, ojo porque eso es un distractor directo. Usted puede haber dicho A o cualquiera de las otras opciones, pero les voy a pasar a explicar por medio del siguiente bonus. Una ecuación química, y usted debe manejar este concepto, es la relación entre tres componentes. Usted primero, si ve una ecuación química, se para en la flecha que se le produce. Y todo lo que está antes de ese produce se llaman reactivos. Entonces, por ejemplo, en el concepto anterior, en la pregunta anterior, a usted le decían que la combustión del propanol, o les hacían relación a la combustión del propanol. Entonces, eso debería usted encontrarlo en los reactivos. Y lo que usted encuentra después de esto se llaman productos. Entonces una ecuación química tiene reactivos, la flechita que se le produce y productos. La flechita es importante porque usted puede colocar acá más información y lo vamos a ver después. La flechita es importante porque usted acá puede colocar más información. Por ejemplo, si hay calentamiento, si usted necesita un precursor, algo que se llama un acelerador de la reacción, un catalizador, entonces lo escribe acá, que básicamente no participa en la reacción. Entonces tenemos reactivos, produce y productos. Vamos con lo de la combustión. Resulta que existen dos tipos de combustión. Una combustión que se llama completa, que es el ejemplo de la pregunta, en el cual usted tenía un combustible, pues acá para el ejemplo yo cambié el combustible, y toda combustión necesita combustible y comburente. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Entonces en esa pregunta la opción correcta era la B porque tenía el propanol y tenía el oxígeno que era el comburente. Entonces tenía combustible y comburente. Y una combustión completa generalmente va a producir siempre CO2 y va a producir agua, que era el ejemplo de la pregunta. Entonces acá tenemos una representación gráfica. Acá tenemos el combustible, que es una fuente básica de carbono, necesita oxígeno y una chispa, una llama que inicia la reacción y una temperatura, y esto libera a la atmósfera CO2 y agua. Esa es una combustión completa. Por el contrario, existen combustiones que son incompletas y la mayoría de las combustiones que existen en la naturaleza son incompletas porque el rendimiento de la reacción no alcanza a ser completa por la disponibilidad de oxígeno generalmente. Entonces acá tenemos el mismo ejemplo. Un combustible, un comburente, produce CO2 y agua, pero aparte de eso se produce otro gas muy peligroso que se llama monóxido de carbono. El monóxido de carbono es altamente tóxico y es muy peligroso. Al año se registran a nivel mundial muchísimas muertes por intoxicación con monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque resulta que el monóxido de carbono tiene una alta afinidad de la hemoglobina, es decir, la hemoglobina se pega directamente al monóxido de carbono y esa hemoglobina queda inútil por mucho tiempo, prácticamente hasta que el glóbulo rojo sea degradado. Un quemador de gas en mal estado que genera llama amarilla, la llama amarilla es un indicador de que ese quemador de gas tiene problemas y está generando monóxido de carbono. El monóxido de carbono no se ve, no se puede oler porque no tiene olor y no tiene sabor, entonces es un peligro silencioso e invisible. Cuando una persona tiene intoxicación con monóxido de carbono, pues se siente mareada, se siente desubicada, se puede caer al piso, puede quedar desmayada, se puede quedar dormida, finalmente muere. Entonces esto es muy peligroso, lo del monóxido de carbono. Entonces acá para el bonus tenemos el glóbulo rojo, que sabemos que no tiene núcleo, tiene una alta concentración de hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno, pero cuando está en contacto con el monóxido de carbono, se pega la hemoglobina y esto se llama, el componente resultante es carboxihemoglobina. Por eso es que las personas que están o que estuvieron en incendios mueren asfixiados antes de morir quemados.
y si se logran rescatar las personas del incendio y se llevan a los hospitales donde tienen una larga exposición a oxígeno mientras se recupera su función de oxigenación y de saturación en sangre. Entonces volvamos rápidamente a la pregunta. ¿Por qué la B es la respuesta correcta? Porque tiene combustible, que en este caso es el propanol, tiene oxígeno, este numerito indica las moles, y produce, es una combustión completa, CO2 y agua. Siguiente pregunta. Dice acá, en una molécula orgánica los átomos de carbono se clasifican de acuerdo a el número de átomos de carbono con los que se encuentran enlazados, como se muestra a continuación. En una molécula orgánica usted puede clasificar los carbonos en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Comencemos por el primario, que es el más fácil. Carbono primario. El carbono primario es el que tiene un vecino carbono. Entonces este tiene enlaces hacia los hidrógenos, recuerde que hace 4 enlaces y tiene uno de sus enlaces hacia un carbono. Tiene un vecino carbono, entonces es carbono primario. Un carbono secundario tiene 2 vecinos carbonos, 1 y 2. Un carbono terciario, adivinen, 3 vecinos carbono, 1, 2 y 3. Y el carbono cuaternario tiene 4 vecinos carbonos. Esto es importante y se relaciona también con el tema de alcoholes y lo vamos a ver más adelante. Situación problema. De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que existe un carbono de tipo cuaternario en la estructura D. Entonces tenemos las opciones de respuesta. Aquí sí o sí a usted le toca manejar la estructura de la química orgánica, es decir, a usted le toca sentarse a hacer unos 10 ejemplos, unos 10 ejercicios sobre cómo se escriben los compuestos químicos. La respuesta correcta es el 2,2-dimetilhexano. ¿Por qué el 2,2? Porque resulta que cuando usted escribe los nombres, usted tiene que indicar de dónde salen los desprendimientos de una cadena. Entonces tenemos una cadena principal y de esa cadena principal hay 2 desprendimientos, que son llamados en este caso metiles. Les voy a pasar a explicar el 2,2-dimetilhexano. Entonces acá, ¿por qué se llama 2,2-dimetilhexano y por qué tiene un carbono cuaternario? Por la siguiente razón. Cuando usted tiene un compuesto químico, para darle nombre, usted lo que tiene que hacer primero es fijarse cuál es la cadena más larga. En este caso la cadena más larga es esta. Y usted tiene que enumerar los carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Si usted se va por abajo, pues tendría una cadena de 3. No le sirve. Entonces la cadena más larga efectivamente es esta. Es hexano porque tiene 6 carbonos y ya vamos a ver la tablita de cómo se nombran de acuerdo a la cantidad de carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces tiene 6. Terminan ano porque es un alcano, tiene enlaces sencillos. No hay enlaces dobles, triples, ni otra función oxigenada ni nitrogenada que nos cambie el nombre del compuesto. Hexano. Ahora vamos al resto. Dice que en la posición del carbono 2 y del carbono 2 se desprenden di, quiere decir 2, y metil, quiere decir radical de un carbono. 2, que sería esta indicación acá, 2, para el de arriba y abajo, se encuentran 2, 1 y 2 metiles. La palabra met indica un carbono y la palabra il indica un radical. Entonces, si el nombre será 2, 2, 2 arriba, 2 hacia abajo, di, porque en total son 2, metil, este se llama metil y este se llama metil, y la cadena principal, hexano. 2,2-dimetilhexano. Es el único compuesto que tiene un carbono cuaternario, que es decir, este carbono de acá. Este carbono hace un enlace hacia este carbono, y de este carbono sale un enlace hacia este carbono 1, y de este carbono sale un enlace hacia el carbono número 3. El bonus que les propongo acá sería este. Esta molécula también se puede representar así. Tenemos los 6 carbonos, y del carbono 2 sale un enlace hacia este carbono y hacia este carbono de acá. Este sería entonces la molécula que está acá. Y ya cuando las moléculas de carbono son muy complejas, pues sencillamente se pueden representar así también, sabiendo que al final de cada línea hay un carbono, y un carbono que se llama saturado, es decir, un carbono saturado es aquel que tiene todos sus demás enlaces hacia hidrógenos. Entonces tiene los otros 3 enlaces hacia hidrógenos, los otros 3 enlaces hacia hidrógenos, los otros 3 enlaces hacia hidrógenos. Y aquí, por ejemplo, este tiene 2 enlaces disponibles, porque acá tiene un enlace hacia este carbono y otro enlace hacia este carbono. Los otros 2 enlaces los tiene disponibles hacia hidrógenos. Mírenlo acá, carbono 4. Entonces acá la tablita que usted debe manejar de memoria. Si una cadena de carbonos tiene un solo carbono, met, prefijo met. Si tiene 2, ed. Si tiene 3, prop. Si tiene 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Entonces, dependiendo, si es un alcano, si enlaces sencillos, será metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etc. Si es un alcohol, pues termina en ol. Con enlaces sencillos, entonces, por ejemplo, un alcohol de 3 carbonos será prop, como tiene enlaces sencillos an, y tendría la terminación en ol, propanol, que fue el ejemplo que vimos en la pregunta anterior.
El alcohol que se suele consumir en las bebidas embriagantes, etanol. El alcohol industrial, metanol, que tiene un solo carbono. El que consumen o el que se consume generalmente en las bebidas alcohólicas tiene 2 carbonos, entonces por eso se llama etanol. Recomendación: aprenderse esta tablita por lo menos del 1 al 10. Siguiente pregunta, 10 segundos. Análisis. El anabolismo es una forma de metabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por el contrario, el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. El siguiente esquema muestra los procesos de fotosíntesis y respiración en plantas. Acá tenemos la fotosíntesis, tiene acá la ecuación química que ya la vimos, entonces tiene unos reactivos, una flecha que se le produce y tenemos unos productos, y la respiración igual. Entonces acá tenemos unos reactivos y unos productos. Situación problema. Con base en la información anterior se puede afirmar que, aquí vamos a hacer al contrario, les voy a dar primero el bonus y después vamos a pasar a la pregunta para responderla. Resulta que la fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Por qué es un proceso anabólico? La palabra ana significa hacia arriba, como si incrementáramos la complejidad de las sustancias. Es decir, volvemos sustancias muy sencillas como el CO2 y el agua, por medio de un proceso muy importante que hacen las plantas gracias a la luz solar, y forman moléculas más complejas, es decir, se aumenta hacia arriba la complejidad de las moléculas y se produce oxígeno en ese proceso. Este proceso lo realiza el cloroplasto a través de un pigmento muy especial que se llama la clorofila, y es una característica especial de todas las plantas y de las algas fotosintéticas. El anabolismo es un proceso de construcción de moléculas complejas. Por el contrario, el catabolismo es un proceso de destrucción. Cata significa hacia abajo, como si abajo en la complejidad. Entonces hacia arriba lo más complejo, hacia abajo lo menos complejo. Y el catabolismo, entonces acá, a partir de la glucosa más oxígeno, se producen moléculas sencillas, el CO2, el agua, y se logran producir unas moléculas energéticas muy importantes. La moneda energética de los seres vivos es el ATP. Es decir, si usted, por ejemplo, quema mucha energía en un día, es porque usted produjo mucho ATP y precisamente lo quemó o lo consumió o aprovechó el potencial energético de ese ATP. Este proceso lo realizan las mitocondrias. Entonces acá, la fotosíntesis, los cloroplastos, y la respiración celular, las mitocondrias, para producir gran cantidad de energía. Básicamente, la luz es transformada en energía química y la energía química es aprovechada por la mitocondria para producir ATPs. Entonces acá, las mitocondrias y la respiración celular es una característica del reino animal. Entonces acá se nos separan dos cositas. Por un lado, los que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis y producir glucosa, en este caso las plantas, que son llamados autótrofos. Auto es a sí mismo y trofos es alimento. Sí mismos se alimentan, y como dice la pregunta, pues las plantas autótrofos, capacidad de producir su propio alimento, es decir, producir su propia glucosa. Y los que no tienen la capacidad, o los que no tenemos la capacidad de producir nuestro propio alimento, porque tenemos mitocondrias, es decir, nos comemos a otros animales, somos llamados heterótrofos. No solamente nos comemos a otros animales, sino pues a cualquier ser vivo. Usted dirá, profe, pero es que mi gato come purina o mi perro come purina. Pues usted piense de dónde sale esa purina. Básicamente la purina sale de los huesos de otros animales que no, en otros procesos no se pudieron aprovechar. Entonces empresas como Purina lo que hacen es coger todos esos huesos, los muelen y les agregan también pues proteína. Todo animal que tiene una boca y que se come a otros es heterótrofo. Y las plantas son autótrofos. Pues resulta que la pregunta le dice que las plantas, aparte de tener cloroplastos, también tienen mitocondrias. Es decir, las plantas pueden sobrevivir por ellas mismas, ya que ellos forman glucosa y la misma glucosa la pueden transformar en energía química. De día las plantas hacen fotosíntesis y de noche hacen respiración celular. Por eso es que no es bueno que usted tenga plantas en el cuarto, porque la planta le está robando el oxígeno que usted necesita para su metabolismo basal. ¿Listo? Entonces volvamos aquí a la pregunta. Con base en la información anterior se puede afirmar que la fotosíntesis es un proceso anabólico, ¿verdad? Porque produce glucosa como molécula compleja. ¿Eso es verdad? Sí. La opción correcta acá sería la A. Descartemos las otras. La fotosíntesis es un proceso catabólico. ¿Es un proceso catabólico? No, mentira, porque es un catas hacia abajo y significa destrucción. Porque requiere energía en forma de luz solar. Eso es un distractor muy importante. Sí necesita energía en forma de luz solar, pero no es catabólico, es anabólico.
C. La respiración es un proceso anabólico. La respiración es un proceso anabólico, no, falso, es catabólico, descartada. D. La respiración es un proceso catabólico, es verdad, porque produce moléculas complejas como CO2 y agua. Sí produce moléculas como CO2 y agua, pero no son moléculas complejas, porque la complejidad viene dada por que la molécula sea más grande, en este caso la glucosa. ¿Listo? Opción correcta, la A. Pregunta 7. El análisis. La destilación fraccionada es un proceso utilizado en el refinamiento del petróleo. Su objetivo es separar sus diversos componentes mediante calor, como se presenta en el siguiente esquema. Entonces acá tenemos el petróleo, se inyecta petróleo crudo en un sistema de calentamiento y el mismo calentamiento lo impulsa por una serie de válvulas y pasa a esta columna de destilación fraccionada. Entonces acá, a medida que aumenta la temperatura, se van separando diferentes componentes. Entonces acá a 400 grados centígrados se separan los aceites pesados y las parafinas. Si los componentes son más ligeros, se evaporan y pasan al siguiente nivel. Entonces acá se separarían a 370 grados centígrados los aceites ligeros, a 300 el diésel, a 200 el queroseno y a 150 la gasolina. Y a temperatura más baja, pues los gases. Dice acá, si en la torre de destilación se daña el sistema de calentamiento, impidiendo llegar a temperaturas superiores a 250 grados centígrados, se esperaría separar, ¿qué? ¿Se separaría gasolina? Sí, porque se evapora a 150 grados centígrados, entonces sí. ¿Se separaría queroseno? Sí, porque se separa a 200 grados centígrados. ¿Se separará diésel, que necesita una temperatura de evaporación de 300 grados centígrados? No, porque el sistema no llega a 300, llega hasta 250. Entonces, por lo tanto, se separaría queroseno y gasolina. Acá opción correcta la C. Acá les voy a explicar lo de la destilación fraccionada. El petróleo crudo se hace calentar, por el mismo calentamiento sale expulsado hacia la columna de fraccionamiento, la torre de destilación, y lo más caliente, lo que se separa a temperaturas más altas, queda abajo, y lo que se separa a temperaturas inferiores se separará más arriba. Generalmente los gases son los que primero se separan. Si tienen entre 1 y 5 carbonos, se van a separar los hidrocarburos ligeros. Entre 5 y 12 carbonos en la cadena, las gasolinas y las naftas. Entre 12 y 15 carbonos en su cadena, los querosenos, que son combustibles para avión, y entre 15 y 25 átomos en la cadena de carbono, el diésel. Y por último, los lubricantes, los alquitranes y los asfaltos. Esto nos lleva a una conclusión, que entre más carbonos tenga un compuesto químico, va a ser más pesado y va a tener mayor temperatura de ebullición. ¿Sí? Entonces acá los más pequeños, los hidrocarburos más pequeños o ligeros, pues prácticamente a temperatura ambiente son gases. Pregunta 8 y última, y esta es una de mis preguntas favoritas, ya les voy a explicar. Entonces aquí nos preguntan por la oxidación de los alcoholes. Los alcoholes se pueden oxidar a cetonas, aldehídos o ácidos carboxílicos de acuerdo con el tipo de alcohol que reacciona, como se muestra en el diagrama. Entonces, ojo acá, tenemos un alcohol primario. ¿Por qué se llama alcohol primario? Porque el grupo OH, que le da la función alcohol, se encuentra pegado a un carbono primario. Alcohol primario, un OH a un carbono primario. Cuando le dicen oxidación, quiere decir que reacciona con oxígeno y ese oxígeno le quita electrones a esa molécula. Eso es básicamente la oxidación. Entonces miremos acá. Este alcohol primario se oxida por medio del oxígeno y observen la estructura final que nos arroja, un aldehído. Ya vimos el grupo funcional antes. Entonces, ¿qué quiere decir este aldehído? Este oxígeno lo que hace es altera los enlaces de este carbono de acá. Entonces acá este oxígeno se agrega acá, hace un doble enlace hacia este carbono y acá le deja un hidrógeno como único enlace disponible. Entonces puede ser oxidado aldehído. Otro tipo de oxidación que puede sufrir es hacia ácido carboxílico. Entonces igual, altera la composición final de esta molécula, de este alcohol primario, y lo que hace es realiza doble enlace hacia el carbono, acá le roba sus dos electrones, se los lleva para acá, y finalmente quedaría con OH, finalizaría en OH. ¿Listo?
Esto para un alcohol primario. Ahora para un alcohol secundario. ¿Por qué se llama alcohol secundario? Porque el grupo OH, que da la función alcohol, se encuentra conectado a un carbono que es un carbono secundario. Entonces acá este carbono tiene acá otro carbono acá, que es una cadena de carbonos, y otro acá, otra cadenita de carbonos acá. Recuerden que el R significa cadena de carbonos. Alcohol secundario porque el grupo OH se encuentra conectado a un carbono secundario. Se oxida. Entonces acá la única forma de oxidar es romper estos enlaces y que el oxígeno atraiga 2 electrones hacia allá, es decir, forme una cetona. Recuerden que el grupo funcional cetona es una cadena de carbonos, otra cadena de carbonos, y en la mitad existe un carbono que tiene un doble enlace hacia un oxígeno. Entonces la O significa oxidación. Para reconocer el tipo de compuesto que se forma en una oxidación se realizan las siguientes pruebas. Prueba de Tollens, es decir, sospechamos que en el tubo de ensayo hay oxidación, entonces ¿qué hacemos? Le aplicamos reactivos a diferentes tubos de ensayo y uno se llama prueba de Tollens, otra prueba de Lucas, prueba de iodoformo y prueba de yoduro yodato. Prueba de Tollens, reconoce la presencia de aldehídos, entonces es decir que se nos forma un aldehído, es decir esto de acá. Si se forma un espejo de plata, es decir algo color plateado, algo de color plateado en el fondo del tubo de ensayo. Prueba de Lucas. Reconoce la presencia de alcoholes si se forma un precipitado insoluble en la reacción. Entonces, si no hubo reacción, pues la prueba de Lucas daría un precipitado. La prueba de yodoformo reconoce la presencia de cetonas si aparece un precipitado de color amarillo, es decir, cetona nos daría para este. Y por último, la prueba de yoduro yodato nos reconoce la presencia de ácidos que carboxílicos, es decir, esta de acá. Si una solución con almidón se torna de color morado oscuro. Situación problema. Si en un laboratorio se oxida un alcohol de 6 carbonos, ojo con esta información, 6 carbonos, y se aplican las pruebas de reconocimiento de los grupos funcionales descritas arriba, obteniendo un espejo de plata y una coloración morada, es decir, esta de acá y esta de acá, con almidón se esperaría que después de la oxidación se hayan formado una mezcla de. Entonces usted tiene que mirar acá cuál de los compuestos químicos se formó. Entonces acá el bonus, pues les voy a explicar cada una de las pruebas. La prueba de Tollens reconoce la formación. La prueba de Tollens reconoce la formación entonces de aldehídos, ¿cierto? Y nos da un espejo de plata, que es el espejo de plata que tenemos acá. Acá ya se oxidó el alcohol, le agregamos Tollens y nos da un espejito de plata. Es como cuando usted se mira a un espejito, pues un espejo pues le refleja a uno la luz, entonces uno se podría mirar ahí en el fondo del tubo del ensayo. Entonces que se forma un aldehído. La prueba de Lucas reconoce alcoholes, entonces cuando dice ahí la presencia de un precipitado insoluble, pues el precipitado es como algo como blanquito, algo que no deja pasar la luz. Entonces tendríamos acá el precipitado de forma blanca. La prueba de yodoformo lo que nos hace es un reconocimiento sobre las cetonas. Entonces acá tenemos el precipitado de color amarillo y aquí el resto de la solución, que generalmente tiene un aspecto como viscoso. Y acá la prueba de yoduro yodato, donde se reconoce la presencia de ácidos carboxílicos si la solución con almidón se torna de color morado oscuro. Y la fórmula de el ácido carboxílico. Entonces acá si se nos dice que se nos forma, da positivo para Tollens, es decir, se nos forma un aldehído, y da positivo para yoduro yodato, y es una molécula de 6 carbonos, entonces, ojo acá, ¿usted qué tendría que tener en cuenta? Pues que en el caso de Tollens, debe existir aquí una cadena de 5 carbonos con este 6, y ¿en qué debe terminar? En esto. Y si se nos da la prueba positiva de yoduro yodato, y es una cadena de 6 carbonos, entonces tendríamos la cadena de 5 carbonos con este 6, y debe terminar con esta composición. Esa es básicamente la explicación. Y si nos damos cuenta, la prueba de Tollens y de prueba de yoduro yodato dan positivo para alcoholes primarios, alcoholes que tienen su grupo OH conectado a un carbono primario. En cambio, la prueba de yodoformo da positivo para alcoholes secundarios. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta que miremos acá? Debemos buscar una cadena de 6 carbonos en ambos casos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 podría ser este. ¿Y en qué terminaría entonces la prueba de Tollens? Si se forma un aldehído, pues la forma del aldehído es la cadena de carbonos y determinar doble enlace de oxígeno y un hidrógeno acá, podría ser este, ¿cierto? Miremos la prueba del ácido carboxílico, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tiene 6, pero acá tiene un doble enlace ese oxígeno, entonces este no es un ácido carboxílico sino una acetona, la A descartada. La B.
tiene la misma estructura de arriba, entonces nos podemos fiar. Estamos buscando es la estructura del ácido carboxílico. 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y en qué debe terminar? Miremos la estructura entonces acá del ácido carboxílico, la cadena acá, y debe terminar doble enlace hacia oxígeno y un enlace hacia el OH. Esta es la respuesta correcta. A todos ustedes muchísimas gracias por visitarnos y un saludo.